Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de Tentes. Hoy me pilléis aquí, como decíamos antes, echando unos tiros, vamos, jugando al baloncesto. Pues nada, hoy vamos a volver al tema de las historietas históricas, con un tema que a mí me apasiona, que es la conquista de los polos y en concreto del Polo Sur. Bueno, lo primero que tenemos que distinguir es Polo Norte, Polo Sur, ¿vale? ¿Qué diferencias hay? Pues el Polo Sur es un continente, que es la Antártida. Bueno, el Polo Sur es una zona geográfica dentro de la Antártida, ¿vale? Es el punto más al sur del planeta, ¿vale? No es que sea la Antártida en sí, es un punto concreto de la Antártida. Pero el Polo Sur se sitúa en la Antártida. Bien. El Polo Norte es al revés, el punto más al norte del planeta Tierra, y ahí no hay continente, es decir, es agua congelada, no hay tierra. Por eso eran las dificultades en su momento, cuando en teoría se descubrió el Polo Norte a pie, pues que tuvo sus más y sus menos, que ahora entraremos en eso. Bien, en el Polo Norte hay osos y hay esquimales, los inuit. En el Polo Sur no hay osos y no hay esquimales, hay pingüinos. Bueno, cosas de estas de culturilla. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa con lo de los polos? Pues primero se descubrió el Polo Norte, en teoría, por el americano Peary. ¿Y por qué digo en teoría? Porque nadie lo pudo demostrar. Como os comentaba, no hay tierra, son banquisas congeladas de hielo, y se llevó a un equipo normalmente se suele acreditar eso con un equipo de científicos o algo parecido, y se llevó a un criado que tenía y a unos esquimales que no sabían hablar inglés, con lo cual nadie pudo acreditarlo. Entonces él lo publicó y luego hubo una controversia con otro explorador diciendo que el otro había sido el primero. Claro, normalmente se le da la razón de descubrimiento a Peary. Bueno, dejámoslo ahí, dejamos que lo conquistó. El Polo Sur es otro cantar. Hubo muchos intentos, desde aproximaciones incluso no de descubrirlo, sino de aproximaciones a la Antártida por parte de españoles en siglos pasados, del capitán Cook. Bueno, ha sido un sitio que por razones pues, de pesca, de balleneras y todas estas, pues siempre ha habido contactos. Las expediciones míticas pues, han sido las de los ingleses, con Shackleton, con el capitán Scott, etc. Pero quien realmente se llevó la palma del triunfo fue Roald Amundsen, noruego, como ya todos sabéis, en diciembre de 1911. Y luego, ¿qué pasó con Scott? Pues esa es un poco la historia, porque aunque Amundsen ganó la carrera. Un segundo, voy a cambiar de mano. Ay, que me canso. Aunque Amundsen ganó la carrera, porque al final fue una carrera por quien llegaba primero, Scott se llevó un poco el triunfo moral por haber perecido allí, y Amundsen se quedó siempre un poco triste por no haber sido un triunfo del todo completo, ¿vale? Siempre le acompañó la muerte de Scott y siempre a Scott le vieron como un mártir. Bueno, como os decía, a principios del siglo XX, dos expediciones, la inglesa y la noruega. La primera que partió fue la inglesa, a mando del capitán Scott. Sobre el capitán Scott se han escrito varias cosas, que estaba complejado por un compañero suyo que se llamaba Shackleton, que bueno, eso sería entrar en muchas historias, y algún día os hablaré de Shackleton, porque es un ejemplo que normalmente se pone de liderazgo para motivar equipos, pero bueno, eso es otro cantar. Bueno, ¿qué le pasó a Scott? Pues que iba mal preparado. La ropa que llevaba, para que os hagáis una idea, normalmente no llevaba pieles, eran chaquetas de lana de Blueberries, que como sabéis la lana y la tela y todo eso, pues cuando hace frío pues se empapa y se congela, con lo cual no se abrigaban.
los medios de locomoción que llevaban eran ponis, cosas de los ingleses, porque decían que lo del trato de los perros era un trato inhumano, y llevar trillos de perros. Aún así llevaron unos poquitos perros, que fueron lo que mejor se usó. Llevan ponis, perros y trineos a motor. Los trineos a motor se hundieron al primer momento de sacarlos allí, se hundieron en el hielo, con lo cual no sirven para nada. Y Asmussen, pues como estaba muy acostumbrado al tema de las expediciones árticas, en este caso, porque había estado en el Ártico, había entrado en contacto con los esquimales, con los inuit, y sabía sus técnicas, pues estaba bastante mejor preparado, iba vestido con pieles, uso masivo de perros en los trineos, etc, etc. O sea, eso lo tenía más que chupado. Y el desplazamiento en esquíes. Es que no tenía casi ni idea de montar en esquí, ni él ni los restos de los ingleses. Ya sabéis que normalmente en estas cosas históricas los ingleses siempre han sido como muy suyos y muy soberbios y no han querido aprender un poco de los demás, con lo cual así les ha ido en ciertas cosas. Con lo cual nos encontramos una expedición inglesa no preparada, guiada por el capitán Scott, que hasta cierto punto tenía ciertos complejos, entre comillas, ¿vale? Ya entraremos en eso. Y la expedición noruega, pues que estaba muy bien dirigida por Asmussen. Asmussen era un tipo bastante particular y muy preparada. Vale, sale la expedición inglesa de Gran Bretaña, y con la idea de que Asmussen iba a ir al Polo Norte, ¿vale? A hacer una expedición por allí. Pero Asmussen en secreto cambia esa decisión y decide ir al Polo Sur. A partir de ese momento se convierte en una carrera, en una competición para ver quién llega al primero. Scott recibe un telegrama en una de las escalas que hace para llegar al Polo Sur. Ya podéis imaginar que, claro, eso es un trayecto que se va desde Inglaterra, el Cabo de Buena Esperanza, todo eso para abajo, hasta llegar allí. Bien. Entonces, una vez que para allí, le da un telegrama diciendo que el capitán Scott que se va para allá. Vale. Le causa sorpresa, pero bueno, ya está. Entonces, normalmente en esos casos, estos equipos lo que hacían era llegar allí, invernaban un invierno, hacían una base, invernaban allí y preparaban el terreno para la expedición. Normalmente preparar el terreno, ¿en qué consistía? Pues como claro, al final hacían un camino, no sé si de 1000 kilómetros andando, porque eso es un continente, desde que dejaban el barco hasta que tenían que ir al Polo Sur, pues eso era una caminata del copito. Entonces normalmente dejaban depósitos de víveres cada X tiempo, los señalizaban para luego, pues para la ida de la vuelta, pues no morirse de hambre. Pero Scott lo hizo mal, como ya veremos ahora. Bueno, vale, Scott y Asmussen estuvieron en sitios separados de la isla, cada uno en un sitio, y Scott salía con ventaja porque iba por un terreno conocido, que ya habían estado él y Shackleton en su momento, conocían un poco la cartografía y tal, pero Asmussen fue por un sitio desconocido. Pero iban a toda pastilla, con los perros y los trineos, la verdad es que iban muy rápido. ¿De qué se alimentaban aquí nuestros queridos amigos? Pues los ingleses básicamente se alimentaban de una cosa que se llama pemmican, que es una mezcla de carne seca y especias, con lo cual eso vitamina no tiene. Ya sabéis que una de las causas del escorbuto y de todas estas enfermedades es la falta de vitamina por no comer carne fresca ni verduras frescas. Entonces, claro, eso les debilitaba. Sin embargo, Asmussen se comía a los perros. Es decir, llevó tantos perros que sabía que no sé, un montón. Pues según se iban cansando, se los comía. Y se los comían él y se los comían los otros perros. Los perros esquimales son caníbales. Entonces se los iba comiendo hasta que ya se quedaron unos pocos para la vuelta. Y de eso se alimentaron. Luego los ingleses tenían pues sus cosas de logística, pues que tenían las estufas que no calentaban bien, latas de combustible en las cuales se evaporaba el combustible, con lo cual aunque llegasen a un depósito de estos de víveres, o bien se encontraban las latas vacías o no funcionaban. Bueno, era un poco desastre. Bueno, Asmussen llega, pone la bandera noruega y deja ahí una tienda con unas cartas para Scott y el rey de Noruega y tal. Vale, llega en diciembre de 1911. A las 5 semanas llega Scott
claro, después de la super caminata que se ha dado, pues claro, es una decepción total ver que ha sido el segundo en llegar, y bueno, pues coge las cartas y se da la vuelta. Hay que decir que, claro, que también otro de los errores que tuvo Scott fue que tenía todo planificado, la comida y todo eso, y las tiendas y todo eso, para 4 personas de viaje, o sea, un equipo de 4 personas. Y en el último momento decide añadir a Bowers, que era un marinero de estos todoterreno, que era súper fuerte, pero era un quinto más, y no tenía ni comida, ni en la tienda cabía. Bueno, fue una decisión equivocada, ¿vale? Entonces el camino de Scott de vuelta es un calvario. Entonces dicen que buscó la muerte de manera intencionada para no llegar a su país y ser un fracaso. Eso puede ser hasta cierto punto verdad o no, pero la cosa es que fallecieron todos en el camino, ¿vale? Evans, que era el más fuerte y el más grande, falleció de puro agotamiento porque no podía más. Oates, que era el de los ponis, tenía una herida de guerra en una pierna y se le abrió allí en pleno Polo Sur por el efecto del escorbuto, precisamente, se le abrió y no podía andar. Entonces, en un momento que están a 50 grados bajo cero, sale de la tienda a autoinmolarse para que los otros se salven, y luego después muere Scott y los otros continúan el diario y se quedan a escasa distancia de un depósito de víveres muy grande y casi llegando al destino de la base, pero fallecen sin remedio y a poca distancia. Con lo cual Scott se convierte en un héroe, bueno, en un héroe no, en un mártir, y entonces es muy alabado en su país por eso. A Amundsen, que es un héroe en su país, siempre le perseguirá. Digamos que no jugó limpio porque cambió un poco el destino del viaje en su momento, y también porque el otro se llevó las loas ya lo digo, de un poco del héroe mítico de fallecer por su país y por una idea que perseguía. Y eso fue un poco la historia del descubrimiento del Polo Sur, contada en 12 minutos. Luego Scott continuó su vida, Amundsen continuó su vida de explorador, hizo varias cosas. Fue la primera persona que sobrevoló el Polo Norte en un dirigible, y luego tuvo también sus más y sus menos, y también falleció de manera un poco rara, porque su amigo Nobile, un italiano con el que había sobrevolado el Polo Norte en dirigible, en una expedición en avión, desapareció, y él fue a buscarle y salió él solo en un hidroavión, o él solo con otro compañero, no lo sé, pero salió en un hidroavión y no regresó, se estrelló en el océano y no se sabe nada más de cómo falleció. Con lo cual, eso es un poco la historia que os quería contar. A mí me parece muy interesante esa historia, y luego hay libros muy buenos que cuentan cómo vivían, cómo invernaban, cómo hacían los sacos de dormir, cómo preparaban todo. Bueno, la verdad es que era cosas de principios del siglo que a mí me gustan mucho. Bueno, pues venga, pues un saludo para todos, espero que os haya resultado interesante. Hay mucho ruido porque está aquí la M30, y nada, me voy, que voy a buscar a mi madre, y hasta el siguiente vídeo, ¿vale? Venga, saludos para todos, adiós.